La familia es sumamente importante, sus hijos, su esposo, su esposa, sus nietos y aquellos a quienes Dios les ha dado la oportunidad de ver hasta los bisnietos y hasta los tataranietos. Amén. Aleluya. Y tenemos que tener muy en claro, hermano y hermana, que la familia es la base fundamental de la sociedad. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? La familia es la base fundamental de la sociedad. Si la familia se cae, toda la sociedad se cae. Amén. Si las familias entran en crisis, toda la sociedad, toda la comunidad, toda la sociedad entra en crisis. Y la condición en la que se encuentra la sociedad es un reflejo de cómo están las familias. Lo que quiero decirle es que si queremos saber cómo están las familias, entonces volvamos a ver la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el barrio donde usted vive? ¿Cómo está no solamente nuestro barrio, cómo está nuestro país? ¿Cómo está nuestro país? Y cuando volteamos y volvemos a ver nuestra sociedad en las condiciones en las que se encuentran, entonces decimos, las familias están en una crisis increíble, están en una situación terrible. Si en la familia se pierden los valores y los principios, entonces vamos a tener una sociedad sin valores y sin principios. En otras palabras, una familia derrumbada nos va a dar como resultado una sociedad totalmente derrumbada. Amén. El mal resultado que hemos estado teniendo, hermano y hermana, en nuestra sociedad hoy en día es por un mal manejo de los padres para con los hijos. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿y en qué se han estado equivocando los padres? Nosotros. ¿En qué nos hemos estado equivocando? ¿En qué se han estado equivocando los padres? Bueno, el error más grave que nosotros, porque estoy hablando de familias cristianas que temen a Dios, que aman a Dios, el error más grande que nosotros estamos cometiendo, no que cometimos, sino que estamos cometiendo, hablando en el presente hoy, es que hemos dejado de orar y hemos dejado de leer la Biblia con nuestros hijos. No solamente debemos de orar por nuestra familia, tenemos que orar con nuestra familia. ¿Sí me explico? Y ese es un problema que hemos estado teniendo actualmente. El problema que tenemos es que a veces empezamos a hacerlo y con el tiempo lo dejamos de hacer. Y es más el tiempo que dejamos de hacerlo que el tiempo que lo hacemos. Amén. Y ahí es donde nosotros, hermano y hermana, estamos cometiendo un grave error. Y hoy estamos viendo los malos resultados de todo este descuido que hemos estado teniendo. Les voy a hacer una pregunta. Quien tenga la respuesta tiene toda la libertad de dar la respuesta. ¿Qué nos tiene alarmados a nosotros en este tiempo? ¿Qué nos tiene a nosotros alarmados? A todo el país, a todas las familias, a toda la sociedad. ¿Qué es lo que nos tiene alarmados en este tiempo? La inseguridad, los homicidios, el sicariato, el narcotráfico. Todo eso nos tiene alarmados. Si usted pone las noticias, lo que usted ve es: mataron a tantos, ¿sí o no? Sacaron armas, entraron a un restaurante y mataron a fulano de tal. 2 hombres en una moto hicieron esto. Esto es lo que más se escucha. Ustedes y yo también nos sentamos a la mesa de nuestra casa y este es un tema que tocamos: la inseguridad, el temor. Ahora tenemos temor de salir en la noche a caminar, o tenemos temor de ir a hacer un mandado a X lugar, porque no sabemos
Si en X lugar se va a armar una balacera y vamos a salir nosotros, o un hijo nuestro, o un nieto va a salir perjudicado. Escúcheme lo que le voy a decir, hermanos, y estuve ahí indagando un poquito, pero la mayoría de los que forman las bandas criminales, como lo que es el narcotráfico, son jóvenes que están entre los 20 a los 29 años, puros muchachitos, que se están matando entre ellos. Es una lucha por el poder, es una lucha por territorios, es una lucha por ser reconocidos y por ser respetados y tener renombre. Amén. Se proyecta, hermano y hermana, que para este año 2025 habrá entre 800 y 900 homicidios aquí en Costa Rica. Y muchos de ellos se atribuyen a disputas entre bandas criminales y al narcotráfico. Las cárceles de nuestro país, hay aproximadamente unos 300 reclusos relacionados con el narcotráfico y están entre los 25 a los 29 años. Y hay un reporte, hermano y hermana, que señala que las bandas criminales reclutan menores a los que les llaman campanas. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Que avisan si viene la policía y todo. Y los narcotraficantes están reclutando menores de entre 10 a 12 años para que estos niños sean las campanas de ellos. Y conforme van avanzando en mayoría de edad, entonces los van a ir poniendo en mejores, entre comillas, mejores puestos, como ahora van a ser vendedores de drogas, o ahora van a ser los que transportan la droga, o ahora van a ser los sicarios de nuestra banda. Parece increíble, hermano y hermana, pero los héroes de muchos adolescentes y jóvenes son los narcotraficantes en este tiempo. Pareciera increíble. Parece, hermano y hermana, que les estoy diciendo algo que es imposible, pero así es. Amén. En México hay bandas que le cantan a los narcotraficantes. Y los muchachos andan en sus carros escuchando esa música y les cantan a los narcos. No sé si se dio cuenta, pero hace un tiempito sacaron unos pósters a la venta con la cara de Pablo Escobar. Y alguien podría decir, ¿y quién va a comprar eso? Pues déjeme decirle, hermano y hermana, que se acabaron. Se acabaron los pósteres y tuvieron que sacar más porque la demanda era mucha. La pregunta es, ¿quién los compraba? ¿Quién compró esos pósters de Pablo Escobar como un gran héroe y los tienen pegados en los cuartos? Los muchachos, los adolescentes, los jóvenes. Y es muy triste ver a padres llorar, hermano y hermana, porque sus hijos están involucrados con todo este tipo de bandas. Es triste ver a una madre o a un padre llorar encima de un ataúd donde está ahí el cuerpo de su hijo. Un muchacho de 19 años, un muchacho de 20, 22 años, involucrado en las drogas. Y quizás esa madre que llora sobre ese ataúd, una madre creyente, un papá cristiano. Amén. Y esto nos tiene a todos con la boca abierta, asombrados, asustados. Amén. Y es triste escuchar noticias de personas muertas en enfrentamientos entre bandas, personas que no tenían nada que ver, como un niño de 7 años que recibió un tiro, que recibió un balazo en un enfrentamiento entre bandas, o como el hijo de un pastor aquí en Cartago, hermano y hermana, que tenía un taller mecánico, y él no sabía que el carro que estaba arreglando era el carro de un narco. Y lo sacó a probar y los de la otra banda pensaron que era el narco quien andaba el carro y lo mataron. Al hijo de un pastor le pasó eso allá en Cartago. Amén. Dios no creó las familias para eso. ¿Qué clase de hijos estamos formando? ¿Cuál es el futuro de nuestras familias? ¿Qué clase de hijos y de hijas? ¿Cuáles son los valores y los principios que deberían de estar en los hogares? ¿Para qué creó Dios la familia? ¿Para qué creó Dios la familia?
Número uno, Dios creó la familia para dar estructura y para darle orden a los seres humanos. Esto quiere decir que Dios creó a la familia como el ente encargado de formar, de dar formación en el hogar de valores y principios. Es un lugar donde papá y mamá enseñan a sus hijos a comportarse. El hogar, la familia, es un lugar donde papá y mamá, hermano y hermana, le enseñan a sus hijos a tener respeto por los demás. La familia, el hogar, es un lugar donde papá y mamá forman a los futuros jóvenes, hombres y mujeres, a amar a su prójimo, a formar personas disciplinadas. El hogar es un lugar donde papá y mamá le enseñan a sus hijos a no robar, a hacer lo correcto, a ser honestos, a ser justos, a ser buenos trabajadores y buenos estudiantes. Para esto Dios formó la familia, para darle estructura y forma a los seres humanos por medio de un papá y una mamá. Y todo eso nace en la familia. Por lo tanto, hermano y hermana, si usted es un mal hablado, sus hijos van a ser mal hablados. Si usted lleva cosas robadas, si papá o mamá lleva cosas robadas a la casa, su hijo llegará a ser un ladrón el día de mañana. Amén. Lo otro para lo cual Dios formó a las familias, otro de los planes de Dios al crear a las familias, es para hacer de ella, de la familia, la institución encargada de enseñar y de preparar a los hijos para las iglesias. Prepare a sus hijos, papá y mamá, abuelitos. Preparen a sus hijos, preparen a sus nietos, enséñenle a sus hijos y formen a sus hijos para servir en la iglesia. ¿Me están entendiendo esto? Para que su hijo y su hija lleguen a ser servidores de Dios dentro de las. ¿Quién los prepara? ¿La maestra de escuela dominical? ¿El pastor de la iglesia? ¿Quién tiene la tarea de formar a los hijos para que lleguen a ser grandes hombres y mujeres de Dios? Papá y mamá. ¿A dónde lo hacen? Tiene que ser en casa. Amén. Para que sean hermano y hermana de bien hacia la comunidad y hacia la nación. Y la tercera razón para la cual Dios creó a la familia, otra de las razones por las cuales Dios creó a la familia, fue con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra generación. Para que papá y mamá le hable a los hijos del evangelio y que estos hijos le hablen a sus hijos del evangelio y estos otros hijos le hablen a los demás hijos del evangelio y sean formados. Es como pasar la estafeta de generación en generación. Para esta razón también Dios crea la familia y por medio de la familia, yo sé que Dios cuida su palabra, yo sé que Dios cuida el evangelio, pero ¿cuál es el instrumento que usa Dios para cuidar su palabra y el evangelio? Es la familia. Es la familia, hermano y hermana. La pregunta es si estaremos haciendo bien nuestra tarea, si estaremos pasando bien la estafeta a nuestros hijos, a nuestros nietos. La familia ha sido relevante, hermano y hermana, en el plan salvífico de Dios. Toda la historia de la redención se expresa, hermano y hermana, en términos de la familia. Cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén y sojuzgar la tierra, ¿a quién puso Dios? Puso una familia. Instruyó a una familia compuesta por Adán y Eva para que cuidaran el huerto. Cuando Dios castigó a la tierra con un diluvio y desapareció todo, hermano y hermana, ¿a quién preservó Dios? Dios preservó a la familia.
Dios preservó a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, hermano y hermana, para que ellos preservaran el linaje de la humanidad. ¿Es importante para Dios la familia? Y cuando Dios quiso bendecir al mundo con la justicia, que es solamente por medio de la fe, escogió un hombre llamado Abraham y a su esposa Sara, de quienes les nació un hijo llamado Isaac. Y Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a Cristo. Amén. Y luego Dios envía a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz y que de esta manera naciera la familia de Dios, que es su iglesia. Amén. Así que, hermano y hermana, podemos ver que la familia es uno de los propósitos más importantes para Dios. La ausencia de Cristo en las familias es lo que está destruyendo los hogares y es lo que está destruyendo nuestra sociedad hoy en día. Nosotros, las familias cristianas, lo que hacemos es que simplemente hablamos en la mesa y decimos: vio, viste, escuchó, vio lo que le pasó. No, si me contaron qué. Pero de ahí nosotros no pasamos. Amén. Y eso debería darnos vergüenza. Y eso debería darnos pena. Por eso es que papá y mamá deben de hacer de Cristo el centro de su hogar, el centro de la familia. Yo creo, hermano y hermana, que si todos los padres de familia se dieran la tarea de enseñarle a sus hijos las escrituras, la palabra de Dios y el temor, el respeto a Dios, yo creo que habría primero un avivamiento en la iglesia. Habría primero un despertar de Dios en la iglesia. Habría primero un avivamiento en la iglesia. Y en segundo lugar, empezarían a suceder cosas maravillosas en nuestra sociedad. Empezarían a suceder cosas maravillosas en nuestra comunidad. Si nosotros, papá y mamá y abuelitos, nos dedicáramos a enseñar la palabra de Dios y a instruir a nuestros hijos en el temor a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, la iglesia sería diferente, totalmente diferente. Habría un avivar, un despertar de Dios en la congregación y nuestras comunidades serían totalmente distintas, diferentes. Es que yo quiero decirle algo esta mañana, hermano y hermana, y es que su familia no es igual que la familia del vecino del frente. Y no estoy hablando de superioridad ni nada de eso. Amén. Lo que quiero decirle es que en su familia, si está Cristo y la base fundamental de su familia es Cristo, el comportamiento de su familia, el testimonio de su familia debe de ser totalmente distinto y diferente a todos los demás familias que viven en la comunidad. Debe ser totalmente distinto y diferente, y debemos de ser de buen testimonio, de tal manera que los vecinos lo buscan a usted cuando ellos tienen un problema, porque saben que usted es distinto, porque saben que su familia es diferente, porque saben que su familia está fundamentada en Cristo. Así que sus vecinos buscan, lo tocan la puerta y dicen: necesito que ore por mí, necesito que me ayude con mi matrimonio, necesito que me ayude con tal cosa. ¿Por qué lo buscan a usted? Porque ellos saben quién es su familia, cuál es el hogar suyo. ¿No es cierto que usted, todos nosotros los que estamos aquí, desearíamos que Dios haga algo sobrenatural en nuestra comunidad? ¿No es cierto eso? ¿Verdad que sí, hermanos? Yo también, iglesia. Mire, yo le voy a decir esto. Hace 15 días mataron a 2 muchachitos entre 20 y 22 años. Y estos 2 muchachitos que mataron fueron alumnos de la escuela dominical de mi esposa. Eran unos niños que llegaban a la escuelita, eran unos niños que pequeñitos llegaban a la escuelita.
y los mataron hace como 15 días porque estaban vendiendo drogas y llegaron dos muchachos en una moto y pum pum y se los sonaron a los dos de otra banda. ¿Por qué? Porque ellos estaban vendiendo droga y están peleando el territorio. Dos muchachitos que los vimos correr en la iglesia, que los vimos, los enseñamos a orar, a buscar a Dios, que intentamos, hermano y hermana, infundirles en el corazón y tratamos de enseñarles a Cristo. Pero conforme fueron creciendo, fueron influenciados por el narcotráfico, fueron influenciados por la fama, el yo puedo, etcétera. ¿Cuántos más han muerto así? Amén. ¿Y cuántos más esperamos que sigan muriendo? ¿Cuántas familias vamos a seguir esperando, hermano y hermana, que sigan pasando por estas situaciones? Nosotros, ¿cuántos dicen amén? Nosotros que somos la familia de Dios. Amén. Yo estoy seguro que todos queremos que Dios haga algo sobrenatural en nuestra comunidad. Pero Dios, ¿dónde desea iniciar? Dios tiene que iniciar en su familia. ¿En cuál familia? En la suya, en la mía. Amén. En la suya y en la mía. Y tal vez alguien dirá, pero ya somos cristianos. Tengamos cuidado. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Le voy a decir esto. Su hijo no seguirá siendo un niño de 10 años. Ni su niña va a seguir siendo una niña de 7 años. Ellos van a crecer. ¿Sí o no? Y la filosofía, la influencia, la inmoralidad sexual, el narcotráfico, las influencias en el colegio y tantas cosas. Amén. ¿Cómo vamos a hacer con todo esto? Dios desea iniciar por nuestra casa para luego empezar con la comunidad, con la sociedad. Pero el juicio comienza ¿por dónde? El juicio comienza por mi casa. El juicio comienza por casa y luego toda la nación, luego nuestra comunidad. Y esto no es un trabajo, hermano y hermana, de un mes. Esto no es un trabajo de un año, papá y mamá, abuelitos. Esto no es un trabajo, no es un trabajo de 15, esto es un trabajo de muchos años. Esto es un trabajo de toda la vida. Amén. Y cuando usted crea que ya terminó y que hizo un buen trabajo, mentiras. Cuando pensemos que ya no hay nada que hacer y que ya hicimos lo que teníamos que hacer, ese día volvemos a fracasar, hermano. Porque el trabajo no termina. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios le dijo a los padres de familia en Deuteronomio capítulo 6: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te digo hoy, te las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en los postes de tu casa, y las hablarás de ellas al acostarte, cuando te levantes. Le hablarás a tus hijos estas palabras cuando andes en el camino. Las escribirás, las pondrás en la frente, te las pondrás en tus muñecas, en tus manos. La palabra de Dios, las escrituras. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuál era esa palabra? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y todos los padres de familia, esto que Dios le dijo al pueblo de Israel, no se lo dijo a los sacerdotes del pueblo de Israel. No se lo dijo, hermano y hermana, a los levitas en el pueblo de Israel. Se lo dijo a los padres de familia. ¿Y por qué Dios está tan interesado en que los padres de familia en el pueblo de Israel le repitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos el mensaje de la palabra? Porque ellos van a entrar a una tierra que es la tierra de Canaán, y esa tierra está llena de paganismo, de inmoralidades, de perversiones. Ahí estaban los jebuseos, los gergeseos, y todos esos estaban ahí, hermano y hermana. Y era muy probable que el pueblo de Israel, a la hora de entrar, sus generaciones llegaran a ser contaminadas con el pecado y con la inmoralidad de aquella nación.
Y por eso Dios le dice a sus padres: estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escríbanlas en los postes de tu casa. En una ocasión llené toda mi casa con un montón de versículos de la Biblia. En la puerta, en las paredes, en la puerta del baño, y cuando cerraba la puerta del baño había otro. Y por todo lado habían textos de la Biblia. Hasta empecé a poner en las verjas de afuera del portón de mi casa, y los vecinos pasaban y leían el texto de la Biblia. Amén. Aleluya. Así que este no es un trabajo de 15 días, ni este es un trabajo de muchos años. La solución para nuestras comunidades, para las familias de nuestra comunidad, no la tiene el gobierno. ¿Me están escuchando esto? Porque nosotros mismos, los cristianos, decimos: es que el gobierno no hace nada. Nosotros mismos, ¿quiénes? Nosotros mismos, qué vergüenza. Nosotros mismos somos los que decimos: es que el gobierno no hace nada. Montón de políticos y no sé por qué es que no hacen nada. La solución de nuestro país, hermano y hermana, no la tiene el gobierno. La solución de nuestro país y de nuestra sociedad y de las familias la tiene la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de la condición en la que se encuentra nuestra comunidad. ¿Cuántos aceptan esa responsabilidad? ¿Ah? ¿Aceptamos esa responsabilidad? Porque nos hemos hecho muy religiosos. Nos venimos el domingo y del culto a la casa y de la casa al culto y decimos: ya cumplí. Ya cumplí. Alabado sea el Señor, aleluya. Amén. Ya cumplí. Y hasta le oramos a Dios para que el vecino de la par se vaya a vivir a otro lado, porque es un problema. Le decimos: Señor, llévatelo de aquí, Señor. En lugar de ir a evangelizarlo y hablarle de Cristo, en lugar de ir y decirle: vengo a hablarle de Cristo, llevarle un picadillito de papa, de chayote, yo no sé, hermano y hermana, y ganármelo para Cristo. No, le oro a Dios para que se lo lleve. Le oro a Dios porque es un borracho y todos los días en la madrugada un escándalo. Y le oro a Dios: Señor, haz un milagro, llévatelo de aquí. Qué vergüenza, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cierto? Jesús dijo que nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. Jesús dijo que nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús dijo: nadie toma una luz y la mete debajo de una mesa. Nadie hace eso, sino que la pone en una parte alta para que alumbre todo. Eso dijo Jesús, hermano y hermana. ¿Cuántos dicen amén? Y resulta que la iglesia está compuesta por familias. Aquí hay familias y las iglesias están compuestas por familias. Y Dios quiere usar a su familia. Dios quiere usar a sus hijos. Dios quiere usarlo a usted para que usted empiece a marcar una diferencia en la comunidad donde usted vive. Amén. Pues no, a veces hay cristianos que hasta se jactan porque el bicho, más bicho, vive al frente de la casa de él. No, si ahí vive el hombre es terrible. Y es compa mío, yo lo saludo y todo. ¿Y qué? Y el cristiano se siente todo orgulloso porque el bicho más malo vive ahí al frente. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra. Su familia es la sal de la tierra. Su familia tiene que ser la luz de este mundo. Pero tenemos que empezar a adoctrinar a nuestros hijos. Tenemos que empezar a orar con ellos y a enseñarles la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tipos de padres debemos de ser? Número uno, tenemos que ser padres que inspiran a sus hijos a servir a Dios y a temer a Dios. Amén. Amén. Aleluya. El domingo pasado las mujeres estuvieron en un retiro, ¿cierto? Amén.
Y yo me puse a pensar, aquí hay un montón de hombres que pudieron haber venido y no vinieron al culto. ¿Y sabe por qué no vinieron? Porque la doña, que es la que los está jalando, no vinieron. No vinieron. Los que son cabeza de hogar, los que la Biblia llama que son cabezas de hogar, aquellos hombres a quienes la Biblia dice que deben de ser el pulmón del hogar en la vida espiritual, muchos no vinieron porque la doña no estaba. Amén. Y no porque no pudieron, sino porque no quisieron. Amén. Le voy a hacer esta pregunta. Por favor, quiero que mediten esta pregunta que le voy a hacer. Si usted estuviera en su lecho de muerte, ¿qué le diría usted a su hijo o a su hija? ¿Qué le diría usted? ¿Están aquí conmigo? Otra vez. Si usted estuviera en los últimos días de su vida y está en su cama, en su casa, y usted está en su lecho de muerte, ¿qué le diría usted a sus hijos? ¿Qué le diría usted a su hija? ¿Cuáles serían sus últimas palabras o qué consejos le daría a su hijo? ¿Qué le diría usted? Póngase a pensar. ¿Está usted en su lecho de muerte? ¿Está usted en su agonía? ¿Qué le diría usted a sus hijos? Los llamaría y le diría, amén. Y yo creo que no a todos va a tener que decirle lo mismo, sino que a este le voy a decir esto, porque como papá o mamá usted conoce la condición de cada quien y llama al otro y le dice, ¿qué le diría usted? ¿Cuáles serían sus últimos consejos para usted? Y la otra pregunta es que si usted estuviera ya en el ataúd, ya los maté. Y la otra es que si usted estuviera en el ataúd, ¿cómo le gustaría que sus hijos lo recordaran? Amén. A Maradona le hicieron esa pregunta y le dijeron, Maradona, ¿cómo le gustaría a usted que la gente lo recuerde? Y él contestó que le gustaría que lo recordaran como el mejor jugador del mundo, como aquel que le trajo alegrías y esperanza a Argentina. Eso fue lo que él dijo. Pero ¿cómo le gustaría a usted que sus hijos lo recordaran? Amén. ¿Están conmigo? ¿No les gusta pensar en eso? ¿Ah? Quiero que abra su Biblia, ahora sí. Primera de Crónicas 28:9. ¿Lo tenemos? Dice así. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Quien está diciendo estas palabras es el rey David. Y David está aquí exactamente en estos versículos. David está ahí en los últimos días de su vida. David está ya viejo, David ya está anciano, David ya está por irse. Amén. Se encuentra David en su lecho de muerte, pero antes de morir habla con su hijo Salomón y le da varios consejos, porque el sucesor del reinado de David iba a ser Salomón.
Y David necesita hablar con él y le da algunos consejos. Consejo, no cierre su Biblia para que me siga. Consejo número 1, le dice: reconoce al Dios de tu padre. La palabra reconocer es admitir, es aceptar, es reconocer que solo hay un Dios y que solo a Él se le debe todo. Enséñele eso a sus hijos. Y que usted pueda ver a sus hijos a los ojos y decirle: sírvale, reconozca al Dios que yo siempre he seguido y le he servido. Consejo número 2: sírvele con un corazón, ¿cómo? Sírvele con un corazón perfecto y ánimo voluntario. Consejo número 1: reconoce al Dios de tu padre. Consejo número 2: sírvale con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. David le habla a su hijo de la importancia de servirle a Dios, pero de servirle a Dios con rectitud de corazón y de hacerlo con ánimo, con una entrega genuina, pero que lo haga de una forma voluntaria, que verdaderamente su servicio al Señor sea de amor. Y David le dice por qué. Le dice por qué hay que servirle a Dios así. ¿Están conmigo en la lectura? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Le dice: porque Él escudriña la mente y el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Tenía David eso muy claro? ¿Por qué David tenía eso muy claro? ¿Por qué David tenía muy claro que Dios escudriña, que hay que servirle a Dios con un corazón perfecto y ánimo voluntario? Dice: porque Dios escudriña la mente y los corazones del hombre y todo intento de sus. ¿Por qué? David una vez hizo algo que no debió haber hecho. Pensó que lo tenía oculto, escondido, y llegó el profeta Natán y le dijo: esto y esto has hecho. Y David dice: he pecado contra Dios. Amén. Así que David le dice a Salomón: Salomón, yo un día traté según yo, pero no, al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros le servimos, Él escudriña la mente y el corazón de los hombres y todas las intenciones de sus pensamientos. Lo que David le estaba diciendo: tengan cuidado a su hijo. Recordemos que David está en su lecho de muerte ahí. Para David es muy importante dejarle en claro a su hijo quién es Dios. Para David es muy importante dejarle en claro a su hijo que ese Dios a quien él por muchos años le servía es un Dios fiel, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios perfecto. Consejo número 3: si tú lo buscas, ¿qué le dice? Lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. David le habla a su hijo de la importancia de nunca apartarse del Señor. Si tú lo dejas, Él te va a desechar. ¿Cuántos dicen amén? Y David le habla a su hijo Salomón de la importancia de nunca apartarse del Señor y de las consecuencias que le traerán a su vida el apartarse del Señor. Mire, hermano y hermana, este es un padre preocupado por el futuro de su hijo. Este es un padre que está por partir. Este es un padre que está por irse. Este es un papá que está por irse de este mundo y que tiene un hijo al frente y que necesita que su hijo tenga muy claro qué es lo que él tiene que hacer. Reconoce al Dios de tu padre, sírvele con un corazón perfecto, nunca te apartes de él, nunca. 3 consejos.
Amén. David está dejando su legado a su siguiente generación. Y David espera que su hijo llegue a hacer bien las cosas y que todo lo que haga, lo haga para el Señor. Iglesia, se me va el tiempo, pero bueno, Dios tiene un propósito para su familia. ¿Sí lo cree? Dios tiene un propósito para sus hijos. Dios tiene un plan para nuestros nietos y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Escúcheme lo que le voy a decir. Si su hijo nació, si Dios formó a su hijo en el vientre suyo, es porque Dios tiene un plan para su hijo. Es porque Dios tiene un propósito para el hijo suyo. No importa en lo que ande su hijo, no importa en las cosas que ande su hijo o su hija. Si Dios permitió y Dios lo formó en el vientre de su madre, si Dios lo formó en el vientre suyo y Dios permitió que naciera, hermano y hermana, es porque Dios tiene un plan para su hijo y para los hijos de sus hijos. Y aunque usted vea las cosas turbias o qué sé yo, hermano y hermana, Dios tiene un plan para usted. Pero sea un padre ejemplar, pero sea una madre ejemplar, pero sea un hombre que le enseña a su hijo cómo servirle a Dios. Sea una madre que es un ejemplo para su hija, para su hijo, de cómo servirle a Dios. Amén. Mi mamá me crió a mí en el evangelio desde pequeños, ya muchos de ustedes lo saben. Y a cierta edad yo me alejé del Señor y regresé al Señor como 10 años después. ¿Y sabe a quién me encontré sirviendo? A mi mamá. Sirviendo todavía a Dios, honrando, buscando del Señor, leyendo la Biblia. Nada la movió de ahí. Nada la movió de su fe, de sus convicciones, de su certeza. Cuando un hijo ve a una madre así, esa madre es inspiración para sus hijos. Es un reto para sus hijos. Amén. Es un reto para sus hijos. Dios tiene un propósito para su hijo. Escúcheme, hermano y hermana, su hijo puede llegar a ser pastor, puede llegar a ser un misionero, puede llegar a ser un músico, un maestro de escuela dominical. El asunto es que Dios tiene planes para sus hijos y para sus nietos. ¿Cuántos dicen amén? Pero le voy a decir esto: declararlo no es suficiente. Ponerle la mano en la cabeza a su hijo o a su nieto y decir: yo declaro sobre la vida de mi nieto que él va a llegar a ser un gran hombre de Dios, aleluya, amén. Eso no es suficiente. Tengo que sentarme con él y enseñarle el temor a Dios. Tengo que sentarme con él y enseñarle a leer la palabra, enseñarle el plan de salvación, quién es Cristo, la obra redentora, quién es el Señor y por qué le tememos a Dios. No es suficiente. Escúcheme lo que le voy a decir: a usted y a mí no nos alcanza con solo traer a nuestros hijos a la iglesia. No alcanza, no es suficiente. Tengo que en mi casa sentarme con mis hijos y enseñarles la palabra de Dios, porque traerlos a la iglesia no es suficiente. ¿Me están entendiendo? A la iglesia los traemos para reforzar lo que ya les hemos enseñado en casa. Porque Dios no le va a pedir cuentas de sus hijos a las maestras de escuela dominical. Porque Dios no le va a pedir cuentas de sus hijos al pastor. Dios le va a pedir cuentas a usted, a mí, de nuestros hijos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Qué va a formar usted en su hijo y en su hija? ¿Un buen predicador? ¿Qué va a formar? A ver, ¿qué está formando usted en su hijo y en su hija? ¿Un buen predicador? ¿Una buena maestra de escuela dominical? ¿Un buen servidor de Dios? Y usted se va a sentar con su hijo y le va a decir: a Dios se le sirve con un corazón perfecto y a Dios se le sirve con un ánimo voluntario. Amén. Pero que Él lo vea a usted. ¿Cuántos alaban a Dios?
Que Él lo vea a usted, que Él me vea a mí. Dios quiere usar a sus hijos para su obra. Prepárelos. ¿Me están entendiendo aquí? Prepárelos. Amén. Dios quiere usar a sus nietos para la obra del Señor. Prepárelos. Alabamos el nombre del Señor. Prepárelos. Adiéstrelos. Enseña a sus hijos a servirle al Señor. La mejor predicación de un padre de familia, de una madre de familia para sus hijos es el ejemplo. Que sus hijos lo vean a usted sirviendo. Amén. Que sus hijos lo vean a usted sirviéndole al Señor. Que sus hijos lo vean a usted colaborando. Que sus hijos lo vean orando, ayunando, buscando del Señor. Es que declararlo es muy fácil. Usted nada más dice: yo lo declaro, yo lo confieso, yo lo proclamo, yo lo ato, todo lo que usted quiera, hermanos. O lo amarro y lo encadeno y todo. Amén. Todo lo que usted quiera. Pero si usted no se sienta con Él. A ver, ¿quién de ustedes, si su hijo le dice mañana que ya no quiere volver a la escuela, le dice: está bien? ¿Ah? ¿Verdad que si llamamos a nuestros hijos a la mesa y le decimos: estamos en semana de exámenes, venga, y la semana que viene el primer examen es de estudios sociales, le voy a hacer un cuestionario, ¿sí o no? Vaya aprendiéndose esto que el otro y le voy haciendo un cuestionario, y vaya estudiando y póngase las pilas y esto y que lo otro, y aquí no hay celular, nada de fútbol, nada de juegos, nada de esto, nada de lo otro. Vamos a entrar en semana de examen. Amén. Y somos estrictos en eso, pero no para llamarlos y decirles: venga, hay que leer la Biblia, vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Voy a dejar esto aquí, hermanos, porque ya es tarde. Amén. Pero quiero dejarles por lo menos esto en el corazón. Y quiero solamente antes, sí me gustaría leerles unas frases que puse por aquí. Esta primera frase dice: debemos enseñar a nuestra familia que no debemos tener a Dios solo en nuestros labios. Debemos enseñar la profundidad de Dios, su propósito al crearnos, que es servirle y pasar tiempo con Él. La otra frase dice: la familia no fue solamente creada para que se apoyen unos a otros o para que se amen y se den consuelo. La familia fue creada por Dios para que sirvan a Él y para que le den gloria. También puse esta: debemos presentarle a nuestros hijos a Dios. ¿Quién es Él? Nuestros hijos no deben pasar por esta vida sin conocer a Dios. Sería lo peor que le puede suceder. Estarían perdidos. Si no conocen a Dios, no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay vida eterna. Y la otra frase dice: si la situación de la sociedad, la situación de la sociedad no es por causa de una comunidad perversa, sino por la falta de padres que no están enseñando a sus hijos, que no están enseñando en sus casas la adoración, el temor y el respeto a Dios. Y la última: debemos usar sin temor, pero con mucha sabiduría, la autoridad que como padres Dios nos dio. Amén. Solamente les puedo dar un punto de lo que se espera de un padre de familia. Hermanos, tenemos una tarea muy importante. Tenemos una gran tarea por delante. Siéntese con sus hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Retomémoslo otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Volvámoslo a retomar, sí. Volvámoslo a retomar. Pero seamos fieles, lo volvemos a retomar.
Amén. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: yo sé la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Amén. Y ahora en ti. Timoteo tuvo una abuelita y Timoteo tuvo una mamá que lo instruyeron en el evangelio. Amén. Los judíos, a partir de los 5 años, empiezan a enseñarle a los hijos la palabra de Dios. A los 5 años. Y tal vez alguien dirá: pero es que de los 5 años, dele un celular a un niño de 5 años, se lo agarra y se lo hace para atrás y para adelante, hermano. Y nosotros creemos que no le podemos enseñar la Biblia a un niño. Qué mentiras, ¿verdad? Se nos meten en la cabeza. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos ver una buena comunidad? Empecemos por nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu palabra. Bendice a mi hermano y a mi hermana, cada familia, cada hogar, en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser padres responsables. Si no le estamos enseñando la palabra tuya a nuestros hijos, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo el trabajo que verdaderamente debemos de realizar. Danos la sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice cada familia que está en este lugar. Amén y amén.